Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar continuidad a lo que corresponde las teóricas de deficiencia inmunológica diabetes. Bien, como generalidades, también la diabetes mellitus, conocida como diabetes o diabetes sacarina, es un grupo de trastornos metabólicos caracterizado por presencia de hiperglucemia, si no recibe tratamiento. La etiopatogenia es diversa, comprende deficiencias de la secreción de insulina, en la actividad de la insulina o en ambas. Bueno, la carga de la diabetes es enorme, posicionándola como uno de los principales desafíos que enfrenta la salud pública en la actualidad. Actualmente se estima que 62 millones de personas viven con diabetes en la región en las Américas, y las proyecciones muestran que su prevalencia seguirá aumentando en los próximos años. Tenemos la clasificación de la diabetes. Se clasifica en diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes mellitus gestacional y diabetes por otras causas. La diabetes tipo 1, la cual vamos a desarrollar, se caracteriza por una destrucción de las células beta del páncreas con déficit absoluto de insulina. La diabetes tipo 2 es una pérdida progresiva de la secreción de la insulina. Generalmente va a estar acompañada de resistencia a la insulina. Diabetes mellitus gestacional, que se va a diagnosticar en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Y diabetes por otras causas, los MODY, la fibrosis quística, debida también por pancreatitis o por medicamentos. En esta tabla podemos apreciar lo que viene a ser las diferencias de la diabetes tipo 1, tipo 2 y la monogénica. La edad de inicio en la diabetes tipo 1 es menores de 25 años, no menores de 6 meses. En la diabetes tipo 2, mayores de 25 años. En la monogénica, menos de 25 años y diabetes neonatal en menos de 6 meses. El peso en la diabetes tipo 1 son generalmente delgados. En la 2, el 90% al menos está con sobrepeso. En la diabetes mellitus monogénica, similar a la población general. Presencia de anticuerpos, anticélulas de islote. En la diabetes sí están presentes, tipo 1 están presentes, en la 2 ausentes y en la monogénica ausentes. El péptido C en la diabetes tipo 1 es indetectable o bajo. En la 2 es normal o alto, o en la monogénica normal. La secreción de insulina en la diabetes tipo 2 prácticamente no hay. En la 1, en la 2 está presente, en la monogénica generalmente presente. El tratamiento de primera línea en la diabetes tipo 1 tenemos la insulina. En la diabetes tipo 2, antidiabéticos no insulínicos. Y en la monogénica va a depender del subtipo. Dentro de lo que corresponde a los antecedentes familiares. En la diabetes tipo 1, de 5 a 10%. 2, 75 a 90%. Monogénica multigeneracional, patrón hereditario autosómico. En la cetoacidosis diabética es común en la diabetes tipo 1, poco frecuente en la diabetes tipo 2 y en la monogénica poco frecuente, excepto en la diabetes neonatal. Bien, hay diferentes clasificaciones de acuerdo a los tiempos también en que se han podido realizar los diferentes consensos. ¿Sí? Así como tenemos los criterios diagnósticos para diabetes según la ADA el 2020. Glucosa en ayunas mayor a 126 miligramos de cilitro. No haber tenido ingesta calórica en las últimas 8 horas, ¿no? Entonces la prueba debe realizarse con 8 horas de ayuno. Una glucosa plasmática a las 2 horas de mayor o igual a 200 miligramos de cilitro durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa. La prueba deberá ser realizada con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%. Esta prueba debe realizarse en laboratorios certificados, de acuerdo a los estándares de la Diabetes Control and Complication Trial. Y paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica con una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos de cilitro.
Criterios diagnósticos de la diabetes mellitus ADA 2022, donde ya toma en cuenta lo que es la prediabetes y la diabetes. Los rangos son en la hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4, diabetes mayor o igual a 6.5. Una glucemia plasmática en ayunas de 100 a 125 prediabetes, mayor o igual a 126 diabetes. Glucemia en plasma venoso a las 2 horas de una prueba de sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa, prediabetes de 140 a 199. Diabetes mayor o igual a 200 miligramos de cilindro. Una glucemia plasmática al azar con un valor para diabetes mayor o igual a 200 miligramos de cilindro. Ahora, también debemos conocer los criterios para evaluar a pacientes asintomáticos con alto riesgo de desarrollar diabetes o están en prediabetes. Pacientes adultos con un índice de masa corporal mayor a 25, en caso de una raza asiática mayor a 23 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Ya? Con los siguientes factores adicionales. A. Sedentarismo. B. Familiar de primer grado con diabetes. Otro, raza, etnia de alto riesgo, afroamericanos, latinos, nativos americanos, asiáticos, habitantes de las islas del Pacífico. Mujeres que han concebido recién nacidos con un peso mayor a los 4 kilos o que fueron diagnosticadas con diabetes gestacional. Hipertensión mayor o igual a 140-90 o en tratamiento para hipertensión. HDL menos de 35 y triglicéridos mayor a 250. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Otras condiciones asociadas a la resistencia a la insulina, obesidad, acantosis nigricans y la historia de una enfermedad cardiovascular. Si las pruebas son normales, deberán ser reevaluados cada 3 años. Y los pacientes con prediabetes deberán ser evaluados cada año. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para prediabetes según la ADA 2020? Glucosa en ayunas de 100 a 125, ¿no? Algo que persiste en la ADA 2022. Solamente para recalcar, glucosa plasmática a las 2 horas de 140 a 199 durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa. Esta prueba debe realizarse con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Hemoglobina glicosilada de 5 a 7 a 6,4. Lo que habíamos mencionado, ¿no? Los criterios para el cribado de diabetes y prediabetes en adultos asintomáticos según la ADA 2022. Es todo lo que hemos mencionado, ¿no? Pacientes con sobrepeso u obesidad, más algunos de los factores de riesgo. Aparte de ello menciona pacientes con prediabetes, hemoglobina glicosilada de mayor o igual a 5 a 7, intolerancia a la glucosa o glucosa basal alterada. Estos pacientes deben ser cribados anualmente. Mujeres diagnósticas de diabetes gestacional. Estas deben ser cribadas toda la vida, al menos cada 3 años. El resto de los pacientes, el cribado debe comenzar a partir de los 35 años. Si los resultados son normales, los test deben registrarse en intervalos mínimos de 3 años, o más dependiendo del resultado o la situación de riesgo. Personas con VIH, para tomar en cuenta. ¿Cuál es la epidemiología de la diabetes mellitus tipo 1? Alrededor de 96.000 niños menores de 15 años desarrollan la enfermedad en el mundo. Representa el 5 a 10% de todas las diabetes. Cerca del 97% de las diabetes es en niños.
La incidencia va a variar en distintos países, siendo Finlandia, Europa y Canadá lugares con mayor incidencia en el mundo. Se va a correlacionar con la frecuencia de antígenos HLA. Mayor presentación en invierno, sin diferencia de sexo, aumento de incidencia en los últimos años a nivel mundial. Bueno, para continuar con la patogenia de la diabetes tipo 1, existen diferentes factores que van a actuar sobre el sistema inmune. Tenemos los factores genéticos, los factores ambientales, que van a actuar sobre el sistema inmune y a la vez sobre las células beta, ¿no? O bien directamente sobre el sistema inmune o bien directamente sobre las células beta. A grandes rasgos, en relación a los factores genéticos, que son responsables del 15% del riesgo, son el BNTR, CTLA4, AIRE, FOXP3, PTPN22. Los responsables del 50% del riesgo regulan la respuesta inmune, HLA, DR, DQ. Baja probabilidad, o de los que, bajo riesgo, DRBQ, B1, perdón, 1401, DQA1, 0102, DQB1, 0602. Alto, DR3, DQA1. 0301, DQB1, 0302, DQA1, 0501, DQB1, 202. En la patogenia de la diabetes tipo 1, factores ambientales. Tenemos virus, toxinas ambientales y los alimentos. ¿Cuáles? Virus, enterovirus, virus Coxsackie, rubiola congénita. Toxinas ambientales, nitrosamina. Alimentos. Exposición precoz a leche de vaca, gluten, cereales. Todo esto va a alterar el sistema inmune y aquello por una activación normal de los linfocitos T o una activación anormal de los linfocitos B va a producir presencia de autoanticuerpos contra antígenos de la célula beta y esto va a llevar a una insulinitis. Lo que nos interesa, factores inmunológicos. La diabetes tipo 1, dentro de su clasificación, se divide en tipo 1A y tipo 1B, siendo la tipo 1A una presentación del 80%, que se va a deber a una destrucción de las células beta con deficiencia absoluta de insulina. La diabetes tipo 1A va a estar mediada por autoinmunidad, anticuerpos anti-GAT, anticuerpos tirosin fosfatasa, 1 a 2, anticuerpos antiinsulina y A, cuerpos anticélulas beta y K y anticuerpos anti-ZNT8. Y la tipo 1B sin una causa identificada. Haciendo un breve resumen de la patogenia de la diabetes o los mecanismos involucrados en la pérdida de las células pancreáticas. Bueno, en términos generales y como visión general, podemos decir que la activación del sistema inmune celular de individuos genéticamente susceptibles va a determinar la infiltración linfocítica de los islotes pancreáticos, una insulinitis, así como también la activación de una respuesta de tipo humoral, con producción de autoanticuerpos contra uno o más autoantígenos derivados de la célula B. Destrucción de los islotes va a estar dado por el desarrollo de linfocitos T fenotípicamente cada vez más agresivos
y por un desbalance en la relación Th1-Th2 con predominio de Th1. Actualmente se está demostrando cierta asociación patogénica a otra subpoblación, Th, aparte de la Th1, la Th17. Una vez destruidos los islotes en un 80-90%, se desencadena la sintomatología. Últimamente se ha detectado regeneración de islotes al inicio de la enfermedad, lo que explicaría el fenómeno conocido como luna de miel, caída transitoria en el requerimiento de insulina, asociado a una mejoría de la función de las células beta. También existen mecanismos involucrados en la mantención de la tolerancia periférica, como la presencia de linfocitos T reguladores, el CD4, CD25, FOXP3, son los capaces de controlar la función de los linfocitos T, CD4 y CD8. Se han observado alteraciones a este nivel en pacientes con diabetes tipo 1. El rol de los linfocitos B y autoanticuerpos en la patogenia de la diabetes. Los autoanticuerpos han sido asociados a la diabetes tipo 1 desde hace mucho tiempo. Es así como se ha logrado demostrar que la presencia de autoanticuerpos es el mejor marcador de un proceso autoinmune en curso y además la mayor herramienta predictora de una futura diabetes tipo 1. Pero estos anticuerpos no son patognomónicos en sí mismos, no reaccionan contra la superficie celular o antígenos de la matriz, como ocurre en la anemia hemolítica autoinmune o en la púrpura trombocitopénica idiopática, y tampoco causan enfermedad por la formación y depósito de complejos inmunes. ¿Cuál va a ser el rol de los linfocitos T en la patogenia de la diabetes tipo 1? A modo de definición, podemos decir que la diabetes tipo 1 es una enfermedad inmunomediada, dependiente de las células T, en la cual las células beta pancreáticas son destruidas. La primera prueba de esto se obtuvo a partir de muestras histológicas pancreáticas en individuos recién diagnosticados de diabetes tipo 1. Se demostró que los linfocitos T están presentes únicamente en la lesión inflamatoria, insulinitis, comprendiendo solo a las células beta, lo que implica que la infiltración es un proceso inducido solo por esas. En aquí se puede decir que se han utilizado fármacos inmunosupresores, en particular aquellos dirigidos específicamente contra los linfocitos T, ya que han demostrado retrasar la progresión de la enfermedad. También se ha podido evidenciar la destrucción selectiva recurrente de células beta en un segmento trasplantado de páncreas, proporcionando una fuerte evidencia de la existencia de memoria inmunológica de células T islote específicas. Estudios recientes demostraron la posibilidad de transferencia adoptiva de diabetes tipo 1 a pacientes no diabéticos, inmunocomprometidos tras un trasplante de médula ósea, en el cual no se eliminaron completamente los linfocitos T del donante diabético. ¿Cuál es el rol de los linfocitos T en la destrucción de los islotes pancreáticos? Las células T helper 1 que infiltran los islotes pancreáticos secretan importantes cantidades de interferón gamma y factor de necrosis tumoral beta. Estas citoquinas activan a las células endoteliales, que reclutan un mayor número de linfocitos circulantes al sitio inflamatorio. Las células portadoras de antígenos son eliminadas por macrófagos activos,
mediante un proceso de apoptosis mediado por radicales libres derivados del oxígeno. Paralelamente, los linfocitos Th1 estimulan a los linfocitos citotóxicos antígeno específicos, mientras que la persistente secreción de interferón gamma en los islotes inflamados determina una mayor expresión de moléculas HL1 en las células beta, potenciando aún más su destrucción. Altas concentraciones locales de interleucina 1, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa y beta tienen un efecto patognomónico directamente sobre las células beta. Estudios en ratones han mostrado que los linfocitos TCD8 son también probablemente el principal factor participante en la destrucción de las células beta, siendo considerados efectores finales en este proceso, actuando en colaboración con los linfocitos TCD4 y con los macrófagos. Con toda como en toda reacción autoinmune, diversos mecanismos inmunológicos se combinan en el proceso destructivo, tales como la citotoxicidad celular, la dependiente de anticuerpos, la hipersensibilidad retardada y la activación del complemento, lo que tiene como consecuencia el deterioro funcional de las células beta y el desarrollo de la diabetes tipo 2. Si bien se mencionó el papel de los linfocitos Th1, también habíamos hablado de los linfocitos Th17, en lo que corresponde a la diabetes, en la patogenia de la diabetes tipo 1. Estos linfocitos Th17, población descrita, se caracteriza por la producción de interleucina 17. ¿Y cuál es su función? Niveles elevados de esta interleucina también podemos ver en las enfermedades de esclerosis sistémica, psoriasis y artritis reumatoidea, catalogadas de manera inicial como patologías de tipo H1. Lo anterior es consecuencia de que la interleucina 17 estructuralmente se caracteriza por ser una citoquina heterodimérica compuesta por una subunidad P40 y P19. La primera está presente también en la interleucina 12. Por su parte, los receptores de la interleucina 23 e interleucina 12 comparten también una subunidad, la interleucina 12-RB1. Estas se combinan con la subunidad interleucina 23R, conformado por el receptor de interleucina 23. El hecho de compartir esta subunidad puede ser una fuente de confusión en la asignación inicial del rol de la interleucina 2 y la respuesta inmune tipo Th1 en determinadas patologías autoinmunes. Actualmente existe aún poca información en relación al papel de la interleucina 17 y de los linfocitos Th17 en la diabetes tipo 1. Se ha observado que la interleucina 17 posee la capacidad de inducir la expresión de la óxido nítrico sintetasa inducible en los islotes pancreáticos, mientras que un rol potencial de los linfocitos Th17 en la exacerbación de la diabetes tipo 1. Bien, a raíz de todo lo explicado, podemos concluir y hacer una redundancia, si vale el término, que la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune de etiología multifactorial, por lo que una clara comprensión de los mecanismos implicados en la etiopatogenia de la enfermedad no es fácil. Diferentes modelos en animales como ratones diabéticos no obesos, NOT, y ratas biobreeding, que espontáneamente desarrollan esta patología en forma similar a la diabetes mellitus autoinmune humana, han sido utilizadas para estudiar los mecanismos inmunopatogénicos de esta enfermedad. Los autoantígenos derivados de las células beta, los macrófagos,
Las células dendríticas, los linfocitos B y T juegan un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad. Esto en ratones. Entre los autoantígenos identificados tenemos al GAT, que son anticuerpos antidecarboxilasa del ácido glutámico. Y la insulina se consideran los más importantes. Sin embargo, el papel de estos no se ha determinado completamente aún. Los linfocitos B juegan un rol claramente relevante como presentadores de antígeno, en particular de autoantígenos pancreáticos. Los macrófagos que se infiltran en los islotes en la etapa temprana de la insulinitis se consideran los contribuyentes primarios a este entorno inmunológico propicio para el desarrollo y activación de los linfocitos T citotóxicos específicos para células beta pancreáticas. Ambos linfocitos, tanto los CD4 como los CD8, desempeñarían una función como efectores en la destrucción de las células beta. Aunque los modelos animales estudiados no desarrollan un síndrome idéntico al humano, la información obtenida a través de estos estudios posee un incalculable valor y también nos ayuda en el desarrollo de futuras estrategias profilácticas y terapéuticas. Es lo que ya habíamos comentado. ¿Cuál es el cuadro clínico de la diabetes tipo 1? Bueno, la aparición clásica de la polidipsia crónica, poliuria, pérdida de peso con hiperglucemia y cetonemia o cetonuria. Cetoacidosis diabética. Puede ser también un descubrimiento incidental silencioso. ¿Qué exámenes nos van a confirmar diabetes tipo 1? Marcadores inmunológicos. Están presentes al diagnóstico y en etapas muy tempranas en la enfermedad. Si la clínica es clara, no es necesario solicitarlos. Es recomendable medirlos en casos de duda diagnóstica. ¿Cuáles? Anticuerpos antiinsulina, anticuerpos antidecarboxilasa del antígeno glutámico, anticuerpos contra el antígeno de insulinoma, tirosin fosfatasa-like y anticuerpos contra células de islote. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Como para concluir el tema. Diabetes monogénica, diabetes tipo 2 y el síndrome de insulina resistencia. En la diabetes monogénica, la diabetes neonatal o diagnóstico dentro de los primeros 6 meses de vida. Diabetes familiar con un padre y abuelo afectados. Hiperglicemia en ayunas, leve, de 100 a 153 miligramos de decilitro, especialmente si es joven o con antecedentes familiares. Diabetes asociada con afectaciones extrapancreáticas. En la diabetes tipo 2, obesos con antecedentes familiares de diabetes tipo 2 y signos clínicos de insulinoresistencia, acantosis nígrica. Pacientes que debutan con cetoacidosis y evolucionan en forma muy estable en los meses siguientes, con evidencia de producción de insulina. Diabetes tipo 2 propensa a la cetosis. Ahora, en los síndromes de insulina resistentes, tenemos retraso de crecimiento, signos de insulinoresistencia, en ausencia de obesidad y lipodistrofias. Y finalmente el tratamiento. La base, como ya habíamos dicho, el tratamiento principal es la insulina. Pero no podemos dejar de lado los principales pilares, ¿no? Que son la alimentación, sobre todo, ¿no? Haciendo hincapié en lo que es la reeducación al paciente, ¿no? Con la dieta, con el ejercicio físico y con los cambios en el estilo de vida, ¿ya? Y el automonitoreo. Estos pacientes tratados con insulina tienen que hacerse automonitoreo. ¿Cómo? Controles de glicemia en sangre o desde un punto de vista ambulatorial con glucómetros. Bien,
Eso es en cuanto a lo que corresponde la diabetes tipo 1. Gracias.